Efesios capítulo 3 y estamos estudiando los términos que el Espíritu Santo inspiró a la hora de hablar de la iglesia. Esa palabra iglesia, como ha sido utilizado en el Nuevo Testamento, y especialmente lo estamos viendo en Efesios porque es una idea principal, central. Pablo, movido por el Espíritu Santo, está centrando su mirada en la obra trinitaria por la cual la iglesia existe, por la cual la iglesia existirá y por la cual la iglesia vive para exaltar el Evangelio de Cristo. Así que vemos cómo han aparecido ese término iglesia en distintos momentos de esta carta. Lo vimos la semana pasada en el capítulo 3, ahí en el versículo 11, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Recuerda, ¿no?, que estuvimos estudiando este pasaje. Dice Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, Pablo termina diciendo que ese misterio que por medio de Cristo, los que no son judíos son incluidos, son salvados y son librados y tienen acceso, confianza a Dios, no es por medio de pertenecer a un pueblo, sino por medio de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la forma en la que Dios ha diseñado, ha planeado que la infinita sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia, por medio de cómo la iglesia ha recibido esta liberación y acceso. Versículo 12, esta liberación y acceso a Dios. Y todo esto sucede conforme o de acuerdo al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús. Versículo 11. Dios estableció un propósito eterno. ¿Qué significa eterno? Significa que ya ese propósito estaba establecido antes de crear el mundo, antes de los tiempos. Dios preparó un plan perfecto. Y ese plan perfecto incluye o se centra en llevar a cabo por medio de Cristo, dar a conocer su gran e infinita sabiduría, su gracia, que por medio de Cristo nosotros tengamos acceso y libertad a Dios por medio de la fe en Él. Y dice el versículo 13, ¿por qué necesitamos esta verdad? Ruego por tanto, es decir, dado que estamos entendiendo este propósito de Dios, que Él ha dado a conocer su infinita sabiduría, salvando a los redimidos y creando la iglesia, entonces no debemos desmayar. A causa de las tribulaciones de Pablo, dice ahí, por vosotros, porque son vuestra gloria. Así que Pablo está diciendo, este sufrimiento no significa que Dios en su plan había perdido el control del tema. Como decíamos hace un momento, la guerra que está sucediendo ahora no se ha salido del control de Dios, está bajo su control. Y en estas circunstancias, el creyente cuando se ve en sufrimiento, y Pablo dice, ¿veis mis sufrimientos y mis tribulaciones? Pues entonces no desmayéis, porque Dios tiene un propósito con su iglesia, y es dar a conocer la infinita sabiduría de Dios por medio de Cristo. Así que esto no son razones, los sufrimientos no son razones para desmayar, sino son razones para estar afirmados en estas verdades. Y continuamos leyendo, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Dios Padre, ¿verdad? De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, del Padre recibe nombre, recibe autoridad toda la familia en los cielos, es decir, toda potestad, todos los dominios que hay en los cielos reciben ese dominio por la soberanía del Padre. Y dice, versículo 16, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, es decir, de la gloria del Padre, ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Este es el Dios Espíritu Santo.
en el hombre interior, esto es, en nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, y continúa diciendo, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Así que observa cómo de nuevo Pablo presenta una enseñanza trinitaria. No solamente el Dios Trino está mostrando su gloria por medio de la Iglesia, eso ya lo ha dicho en los primeros versículos del capítulo 3, sino que el Dios Trino es quien nos fortalece en el día a día, en nuestras necesidades. Así que conforme a la riqueza de su gloria, conforme la riqueza significa de acuerdo a la cantidad de su riqueza. Es decir, yo podré colaborar con un regalo, si todos decidimos regalarle algo a alguien, yo podré colaborar en el regalo conforme a mis posibilidades. ¿Qué significa eso? Pues que de acuerdo con el dinero que yo cuente, podré aportar más o menos. Es lo mismo que aquí está diciendo, dice, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria. Así que Él nos proporcionará la cantidad proporcional a las grandes riquezas de su gloria. Así que son riquezas incomparables, incalculables, sin límite. Y por medio de esa riqueza, de ese poder, que podamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 17, y que arraigados y cimentados en amor, sepáis capaces de comprender. Escucha, Pablo está diciendo dos temas de oración. Doblo mis rodillas, versículo 14. ¿Para pedir qué? Versículo 16, que Dios os conceda. Segunda petición, versículo 18, que seáis capaces de comprender. ¿Ves esa petición? Esas son las dos peticiones de Pablo. Yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa, que os conceda el poder, la fuerza en vuestro hombre interior. Segunda cosa, que seáis capaces de comprender. Y de esa manera, comprendiendo algo, estar arraigado y cimentado en esa comprensión. Es lo que sucede a veces cuando leemos la Escritura, que dice arraigados y cimentados, es resultado de que podamos comprender. Comprender es la segunda petición. La primera, ¿cuál es? Ser fortalecido. Y que podamos comprender para así estar arraigados y cimentados en el amor. Y por eso que podáis comprender el qué. ¿Qué dice ahí? Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Así que podáis comprender la dimensión del amor de Cristo. No del amor, sino del amor de Cristo. El amor de Cristo es singular. Comprendiendo el amor de Cristo, entonces tú puedes arraigarte y cimentarte en ello. A medida que desconocemos el amor de Cristo, nuestra raíz, nuestro cimiento no está en Él, está en otras cosas. A medida que nuestro conocimiento crece en cuál es la inmensa capacidad suficiente del amor de Cristo, entonces somos arraigados y cimentados en ese amor. Y de conocer, esta es la tercera. No solamente conocer, no solamente ser fortalecido, no solamente comprender, sino la tercera razón que quiere que entiendan es conocer el amor de Cristo. Esta es la magnitud y esta es conocer el amor de Cristo, ¿sí? Porque dice ahí esas medidas de la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Esto es la suficiencia del amor de Cristo y esta es la gloria incomparable del amor de Cristo, porque dice ahí que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios conlleva todo esto, ser fortalecido en el conocimiento de la magnitud del amor de Cristo y de la gloria. Y ahora continúa la frase. La oración no termina ahí. Escucha el versículo 20. Y a aquel, y esa palabra y a aquel, significa que la oración no ha terminado, la oración continúa con una cuarta petición. La cuarta petición de esta oración está centrado en esta frase. Y a aquel, no y aquel, y a aquel. ¿Qué significa y a aquel? Que sobre una persona que ahí se llama aquel, esa persona hay que darle algo o merece algo.
hacia Él hay que dirigir algo. Esa persona debe recibir algo. Y lo primero que se nos dice es la definición de aquel. ¿Quién es ese aquel? El que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que su plan, como ha dicho antes, su infinita sabiduría, los ángeles ni siquiera saben. Los demonios ni siquiera comprenden, entienden la infinita sabiduría de Dios. Y está diciendo que el poder que Él tiene para hacer todo, más allá también de lo que tú puedes entender, imaginar. ¿Según qué? Según el poder que obra en nosotros. Así que lo que está diciendo, claro, va a terminar diciendo a Él sea la gloria, ¿verdad? Versículo 21, a Él sea la gloria. Así que termina esta oración reconociendo o glorificando a Dios, pero de una manera concreta. Glorificando a Dios de una manera concreta, que tiene que ver con todo esto. Ahora, ¿cómo Pablo da gloria a Dios? Él está orando diciendo que al Dios sea la gloria. Oramos y deseamos que esto sea así, que Dios sea glorificado. ¿Pero por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de, ¿qué dice ahí? La iglesia. Mira lo que dice el versículo 21. Al sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que esa palabra en la iglesia se traduce también más claramente por medio de o a través de. Que Dios sea glorificado a través de la iglesia. Pero claro, no porque nosotros podamos hacer algo concreto. Si nosotros necesitamos ser fortalecidos, si nosotros necesitamos comprender el amor de Cristo para estar arraigados y cimentados en ese amor, y si nosotros necesitamos conocer la gloria del amor de Cristo, entonces nosotros estamos aquí como un medio para glorificar a Dios por medio de también Cristo. Entonces, en definitiva, nosotros somos un medio por el cual el poder de Dios a través de Cristo va a obrar en nosotros para que podamos traer gloria a su nombre. ¿Cuánto tiempo? Lo que dure el amor de Cristo, lo que dure el poder de Dios, lo que ya no va a depender de la capacidad de la iglesia, va a depender de dónde la iglesia es capacitada. Así que esa capacidad va a durar por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Dios es glorificado por medio de la iglesia, porque Cristo fortalece a la iglesia y porque aquel que recibe la gloria se ha descrito de una manera concreta. ¿Cómo se ha descrito? Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra. ¿En quién? En nosotros. Glorificamos a Dios porque Dios está obrando con su poder en nosotros. Y esa es una responsabilidad. El Padre recibe la gloria por su poder sin límite y soberano. Es una responsabilidad saber que el Espíritu Santo recibe la gloria por obrar en nosotros con poder, como ha dicho en el versículo 16. Y Cristo recibe la gloria porque Él es el que está en nosotros, fortaleciéndonos con su poder, sosteniéndonos con su amor, que sobrepasa todo entendimiento, haciéndonos plenos en todo ello. Entonces, ante esto parecería que no nos queda otra que glorificar a Dios en todo. La pregunta es, ¿esto es así? ¿Es Dios glorificado en todo en mi vida? Si fuera así, Pablo no oraría por los efesios de esta forma. Pablo daría gracias a Dios, pero Pablo lo que está orando, ¿qué está haciendo? Pidiendo. Él está pidiendo, mira el versículo 16, que os conceda. Entonces la cuestión es, Señor, concédenos conforme a tu gracia el crecer en el conocimiento, en comprender todo lo que tú nos has dado en Cristo, para que así podamos estar arraigados y cimentados en Él, lo cual eso significa que Él estará fortaleciendo. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Cuando esto no sucede en mi vida, no es porque, claro, hoy el Señor no me fortaleció como ayer. Hoy he pecado en esta forma que no le he dado gloria a Dios, porque hoy el Señor falló en su forma de darme poder. ¿Es así?
Pues entonces no sería por todas las generaciones por los siglos, sino algunos días más que otros, ¿no? Sino que la Iglesia, los creyentes, somos responsables de cómo estamos viviendo arraigados y cementados y creciendo en el conocimiento de Él. Es tu responsabilidad y la mía reconocer que cuando yo peco y no glorifico a Dios, es mi responsabilidad, es mi culpa, es mi vergüenza. Y es porque no he querido estar arraigado y cimentado, sino que recordáis que hay un hombre insensato y un hombre sabio, ¿verdad? El hombre insensato construye su casa sobre la arena, ¿no? Y el hombre sabio construye su casa ¿sobre qué? ¿Y quién es la roca? Cristo y su palabra es la roca. Este es el creyente, ¿verdad? El que construye su casa en la roca, ¿es creyente, sí o no? Pero tú y yo construimos nuestra casa y expandimos nuestra casa. Y en ocasiones seguimos construyendo en la arena nuestra propia vida espiritual, nuestra propia realidad espiritual. No corre peligro nuestra eternidad. Pero tarde o temprano esta zona de la casa que estuvo construida sobre arena, las pruebas se van a venir abajo. Porque no estábamos arraigados y cimentados en donde tenía que estar. Y esta realidad de nuestra actitud como creyentes, una actitud insensata, estamos todo el día en la tentación de caer. Y eso nos lleva, Señor, reconozco mi responsabilidad. Si yo dependo de ti, tu poder es incomparable que me sostiene en toda prueba. Pero debo reconocer que no siempre estoy dependiente de ti. Y por eso, como Pablo oró, así tenemos que orar. Señor, concédenos el ser fortalecidos en tu riqueza. Concédenos en ser capaces de comprender. Concédenos en ser capaces de conocer, de disfrutar del amor de Cristo. Porque por medio de la Iglesia tú serás glorificado por la eternidad. Capítulo 5. En una de las áreas prácticas de nuestra vida en que podemos glorificar a Dios. Dice en el capítulo 5, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Ahí tenemos esa palabra, de nuevo. Es cabeza de la Iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Ahí la palabra Iglesia está usándose de una manera figurada como un cuerpo, en el que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Una iglesia puede tener a Cristo como cabeza si cumple la figura de un cuerpo. Y aquí se está estableciendo un paralelismo, así como. ¿Ve el versículo 23? Así como. Así que el paralelismo está mostrando que las mujeres creyentes deben someterse a sus maridos del mismo modo que se someten al Señor. Del mismo modo que se someten al Señor, deben someterse a sus maridos. ¿Por qué? Y la razón es esta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿En qué sentido se están comparando? Mira, se está comparando en una posición de cuidado. De cuidado, es este el contexto. Mira lo que dice ahí. Siendo Él mismo, es decir, Cristo mismo, el Salvador ¿de quién? Del cuerpo. Así que ese cuerpo se refiere a la iglesia. Entonces, hay una relación, debe haber una relación de sometimiento de la mujer creyente a su marido. ¿Por qué razón? Porque Dios ha puesto al hombre en una posición no de dominio, sino de cuidado. Y esto es lo que la mujer debe considerar. Dios ha puesto al hombre no para que domine sobre él, sino para que la cuide. Como Cristo salvó al cuerpo, es el salvador del cuerpo. Yo no soy el salvador de mi esposa. Yo no puedo salvar a nadie, ningún hombre puede salvar a otro. Entonces, ¿en qué sentido? Es en el sentido de que la posición de Cristo como cabeza de la iglesia es aquel que ha provisto la salvación al cuerpo, el cuidado, aquello que necesitaba el cuerpo. Por eso dice el versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de nuevo de la relación de Salvador.
la relación de Cristo, que sí, no estoy quitando que la Iglesia, su relación con la cabeza no es de sumisión de autoridad, sí, es de autoridad, pero en este contexto es de dependencia, de cuidado, del reconocimiento de que Cristo, que es la cabeza, la Iglesia reconoce su cuidado, su necesidad de ser cuidado por Cristo. También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. A sus maridos en todo. Esto no significa que la mujer no pueda hacer las cosas por sí sola. Significa reconocimiento. Mira, reconozco que Dios te ha puesto aquí para cuidarme. ¿Sabes por qué? Porque necesito tu cuidado. No porque sea débil, sino porque soy delicada. Debo ser tratada con delicadeza, con cuidado. Del mismo modo que Cristo cuida a la Iglesia y la Iglesia reconoce que no es nada sin el cuidado de Cristo. Así que la Iglesia aquí se está mostrando como una comparativa de cómo una mujer debe vivir sometida bajo el cuidado de su marido. Versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Y esto refuerza la idea. La Iglesia ha recibido el amor singular de Cristo. Y en un sentido, la salvación es el Salvador de la Iglesia. Ahora aquí se traduce como es el que ama a la Iglesia. En un acto de amor singular, Cristo salvó, es el Salvador de la Iglesia. Y ese es el modelo en el que el marido es cabeza de la mujer. En una relación no de dominio, sino de cuidado que viene motivado por el amor de Cristo. Y esto es una comparativa de cómo el amor de Cristo está en nosotros y glorificamos a Dios. ¿Cómo? Pues por ejemplo en tu matrimonio. Y en el matrimonio en el que Dios te ha permitido, si es su voluntad. O en la forma en la que te enfrentas a la posibilidad del matrimonio. Te enfrentas del mismo modo. Y esta es una relación de salvación, amor, de cuidado y un amor sacrificado, dice, se dio a sí mismo por ella. No es un amor cualquiera. La Iglesia aquí se presenta como un modelo espiritual en el que nosotros debemos ver para vivir en la práctica. Un modelo espiritual, un reflejo espiritual de cómo la Iglesia es amada por Cristo para que tú veas el testimonio que te motiva a vivir eso, llevarlo a la práctica en tu matrimonio y a buscar eso en el futuro marido y valorar eso como un marido que glorifica a Dios y una esposa que glorifica a Dios. ¿Para qué la ha amado? ¿Para qué se dio a sí misma? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí Pablo parece que se está quedando en el tema, ¿verdad? Se está quedando en el modelo, en el ejemplo, en el testimonio del amor de Cristo. ¿Sí? Parece que está ahí, que se ha olvidado de que estaba hablando del hombre, el marido hacia la mujer. No, continúa la comparación. Y el hombre es llamado a amar a su esposa de manera que sea una herramienta de Dios para santificarla. Una herramienta de Dios para purificarla. Por medio de la palabra es lo que el hombre deberá usar, por medio de la palabra de Dios. Y del mismo modo que el hombre busca hacer eso para presentar a su esposa como una esposa que glorifica a Dios, esto fue el propósito por el cual Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera una iglesia santa e inmaculada. Y esta es la labor de Cristo a día de hoy. Él está haciendo esto en su iglesia. Qué bendición si los varones entendiéramos la profundidad de esta enseñanza. Va más allá de lo que podemos comprender. No hemos entendido todavía lo que esto significa. En nuestra dependencia del poder de Dios y del amor de Cristo, nosotros debemos estar amando a nuestras esposas, sean o no sean creyentes. Escucha, sean o no sean creyentes, debemos amarla con este propósito, para cuidarla, para sacrificarnos por ella, para santificarla por medio de la palabra. Esto implica corregirla, esto implica dirigirla, aconsejarla, con el propósito de que en la voluntad de Dios, como Él está haciendo con la iglesia, esto pueda traer gloria al Padre.
Tú y yo estamos en el salón de belleza que Cristo está haciendo, quitándonos arrugas, quitándonos imperfecciones, para presentársela a sí mismo y diga, esta es mi esposa, qué bella esposa. No era así, cuando yo la amé. No era así porque era ideal y se estropeó, no, estaba estropeada y yo la limpié, yo la purifiqué. Y eso es lo que continúa diciendo aquí, versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. De una manera aquí real, todos sabemos que a quien más cuidamos en el mundo somos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero llegamos a este punto. Mira qué sucede, qué termina diciendo. Porque somos miembros de su cuerpo. Continúa diciendo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la Iglesia. Paremos un momento. ¿No se trataba del matrimonio? Y Pablo está aquí cayendo en un tema que trasciende el tema matrimonial. Mira lo que dice, versículo 32, grande es este misterio. Y diríamos los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, esto es misterioso. No sé cómo yo como hombre y como mujer, cómo esto... No se trata del matrimonio. El misterio que es grande es el misterio de la relación de Cristo con la Iglesia. Es un misterio grandioso. Y ya recordáis, hermanos, que en el capítulo 3 dijimos que este es el misterio escondido. Este es el misterio al que se refiere aquí, no en el trato de un marido con su mujer y una esposa con su marido, sino de cómo es posible, qué grandes riquezas y grandeza se encuentra en la obra de Cristo y su relación con la Iglesia. En primer lugar, vemos aquí tres cosas, y con esto vamos a terminar. Tres cosas rápidas aquí. En primer lugar, no es un misterio actual, sino que se refiere de nuevo al misterio del capítulo 3. Es decir, no es un misterio que en la actualidad no podemos comprender. No es un nuevo misterio. Este misterio que dice que es grande, no es un misterio que todavía Pablo dice no puedo comprender. Y que todavía en nuestro día no se puede comprender, no. Este es el mismo misterio que durante siglos ha sido escondido, pero que ahora por medio de Cristo ha sido revelado y que formaba parte del plan de Dios. ¿Cuál es? Que judíos y gentiles, por medio de Cristo, podemos tener acceso al Padre y libertad del pecado. Así que este misterio ya ha sido revelado, el misterio de la salvación por la gracia en Cristo. En segundo lugar, la relación de Cristo con la Iglesia como un matrimonio es un misterio revelado que tiene una característica concreta. ¿Cómo es este misterio? Según la Biblia, grande. ¿Qué significa grande? Ese es un término que aparece 243 veces en el Nuevo Testamento y donde más se usa es en Apocalipsis. Y vamos a ir por 243 viendo... No hace falta. ¿Pero qué significa? Significa que es un atributo que conlleva valor grandioso, belleza sin comparación. Una magnitud, un tamaño de gran importancia, algo incomparable, algo único. Este misterio es singular, es grandioso. Grandioso se refiere, como dice Mateo 5:35, el gran rey. Es decir, el rey que está por encima de los reyes. O como dice en Tito capítulo 2, versículo 13, el gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Porque no hay otro, es único. Este misterio es único. Que Cristo sea nuestro esposo y nosotros seamos su esposa. Esto es un misterio increíble que ha sido revelado y revela la sabiduría infinita de Dios. Así que tengamos cuidado a veces, y esto en paréntesis, tengamos mucho cuidado de cómo a veces hablamos de la relación matrimonial. Cuidado. Porque el matrimonio es una relación que Dios ha utilizado para mostrar su amor singular con nosotros. Sí podemos hablar del matrimonio de una manera inapropiada cuando el matrimonio no refleja la gloria de Dios. Y podemos ver en el matrimonio afectado por el pecado que es todo lo contrario a lo que debería ser.
Cuando Dios habla del matrimonio, habla y lo compara con su relación con la Iglesia. En tercer lugar, el misterio grandioso por la gracia de Cristo, por su obra en nosotros, que recibimos por gracia. Por esto es grandioso. Porque no se basa en méritos, sino en gracia. Porque no es basado en los méritos de la esposa, ni sus atributos, sino de la gracia de Cristo y lo que por gracia hemos recibido. Se destaca en este pasaje que es Cristo quien obra en el beneficio de la Iglesia. Todo lo que hemos leído antes, la Iglesia simplemente es receptora, beneficiaria. Y ya estamos saliéndonos del punto de la enseñanza del matrimonio. Estamos hablando de lo que Cristo ha hecho para la Iglesia, siendo la Iglesia su esposa. Y todo ha sido por gracia. Este matrimonio estaba concertado. Estaba concertado. Cristo nos escogió para ser su esposa. Y yo no quería ser su esposa. Y yo no quería. Pero Dios obró para hacerme parte de su esposa, parte de su iglesia. Todo lo que la iglesia ha recibido ha sido por la obra de la gracia de Cristo. Y esta gracia la veremos, si Dios quiere, la semana que viene, viendo los términos de la iglesia en Apocalipsis. Así que os invito a leer para la semana que viene el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero la iglesia está presente en Apocalipsis y te hago un adelanto. Solamente está presente en el capítulo del 1 al 3. Ya no, en el 4 ya no aparece la iglesia más. Hasta el final de los tiempos vuelve a aparecer la iglesia. Pero en el tiempo del Apocalipsis, que describe el Apocalipsis, la iglesia no está aquí, en la tierra. Y eso es una bendición. Vamos a orar. Señor, hemos aprendido de tu palabra. Señor, la necesidad que tenemos de ser fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor, por tu Espíritu, de comprender la inmensidad de tu amor y de conocer y disfrutar de tu glorioso amor en Cristo Jesús. Señor, queremos vivirlo en la práctica con nuestro matrimonio, con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero sobre todo, Señor, reconociendo que somos beneficiarios por gracia de un misterio sin igual. Haber sido rescatados por nuestro Salvador que se entregó por nosotros, que nos amó, que nos santificó, que nos purifica, que nos limpia, que nos prepara, nos quita las arrugas con el propósito de presentárselas a sí mismo. De un día estar disfrutando no de la distancia, sino cara a cara de nuestro Salvador. Y mientras llega ese tiempo, Señor, que nuestro propósito en esta tierra sea darte la gloria. Señor, sea proclamar el Evangelio, sea vivir el Evangelio. Señor, ser arraigados y cimentados en el amor, en tu palabra, en dependencia tuya. Señor, confesamos nuestro pecado y si no somos conscientes de nuestro pecado, háznoslo ver, Señor. Examina nuestro corazón y muéstranos, Señor, aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.